Muy buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 2 de diciembre del 2024 y vamos a seguir con la lectura de la Biblia en un año con el libro de Daniel, capítulos 1 y 2 y la primera carta de San Juan, capítulo 1. Daniel 1 y 2 y primera de Juan 1. Bueno, tenemos en nuestra lectura, iniciando este último mes del año, dos libros de dos autores muy particulares que vamos a encontrar en ellos ciertas coincidencias y similitudes. Bueno, el libro de Daniel, eh, considerado dentro del canon de la Biblia hebrea, no es considerado como un profeta. En el canon bíblico cristiano sí es considerado como un profeta. Y los judíos o el canon hebreo no lo identifica como profeta porque el mismo Daniel no se identifica como profeta. La mayoría de los libros proféticos, o diría yo todos los libros proféticos del Antiguo Testamento, tienen, por llamarlo de alguna manera, una fórmula de presentación, un esquema, un estilo, así como por ejemplo las cartas en el Nuevo Testamento tienen una forma donde se identifica claramente que hay un destinatario, un remitente, un contenido, unas circunstancias. Asimismo, los libros proféticos también generalmente identifican a su autor, de dónde era su autor y pues cuál es la circunstancia que rodea o que motiva este escrito. El libro de Daniel, cuando empezamos a leerlo, nos habla más bien de una narración de un acontecimiento histórico, aunque para la alta crítica bíblica tiene algunas dificultades históricas este libro, pero el valor igual está en el canon del Antiguo Testamento, eh, pues tiene que ver con no solo con esta parte histórica, sino con la visión que recibe Daniel. Ahora, nosotros, o en el canon cristiano, ¿por qué considera como profeta? Por el peso que tiene este escrito respecto a acontecimientos escatológicos, y la palabra escatológico hace referencia a acontecimientos de los últimos tiempos, y también que se da en este lenguaje apocalíptico como lo tenemos en el libro de Juan. El personaje entonces, Daniel, es un personaje que les decía, pues que coincidiendo con estos últimos libros de la Biblia, que son las cartas de Juan y el libro del Apocalipsis, pues estos dos personajes tienen algunas similitudes muy particulares, y nos van a traer dos escritos que tienen sin duda alguna mucha semejanza y mucha importancia para el tema, como les mencioné ahora, de los últimos tiempos. Bueno, Daniel, cuyo nombre quiere decir Dios es mi juez, su nombre es similar a uno de los hijos de Jacob, Dan, que quiere decir justicia, y así fue bautizado por su madre, o nombrado por su madre, más bien porque ella exclamó que el Señor le había hecho justicia. Dios es mi juez. Y el nombre de Juan, Johannes, quiere decir el que es fiel al Señor, ¿sí? El que es fiel al Señor. Ahora, viendo ambos personajes conocen al Señor en términos generales jóvenes. Ambos personajes, cuando escriben sus visiones apocalípticas, son ancianos, ¿sí? Son hombres de años, hombres que han pasado diferentes situaciones. Eh, y en estas visiones, cuando uno empieza a mirar ambos libros, pues tienen muchas cosas en común. Pero hay algo muy particular que está en estos hombres y tiene que ver con la fidelidad, ¿sí? Con la fidelidad. Eh, Daniel es llevado cautivo a Babilonia en el primer grupo del cautiverio. Este primer grupo del cautiverio eran
personas sabias, eran personas estudiadas, entendidas, digámoslo así, con ciertas habilidades para ciertas áreas. Los babilonios escogieron lo mejor para pues servirse de estos talentos. Ellos hicieron el exilio como en tres tiempos y en el primero fue donde se llevaron la mejor parte de la sociedad, ¿sí? La sociedad más capacitada, más estudiada, y dentro de ellos se llevaron a Daniel y a sus tres amigos, tan particulares, tan especiales, que fueron llevados inmediatamente a la corte de Nabucodonosor para ser parte del grupo de, pues ahí había esclavos también, pero que tenían una función de asesoramiento a los asuntos del rey, ¿sí? De consulta, de sabiduría. Estos jóvenes sobresalían y sobresalieron, y de nuevo hubo algo muy especial en Daniel y en sus compañeros, que fue la fidelidad. ¿Y a qué se refiere la fidelidad? La fidelidad tiene que ver con permanencia, la fidelidad tiene que ver con la constancia, la fidelidad tiene que ver con ser el mismo siempre a pesar de las circunstancias. Daniel, por ejemplo, estuvo bajo dos imperios, ¿sí? Bajo el imperio de Babilonia y bajo el imperio de los persas. Bajo el imperio de Babilonia estuvo por lo menos con Nabucodonosor, que está mencionado en el libro de Daniel, estuvo con su hijo, desconozco su nombre, porque luego aparece su nieto Belsasar, quien está escrito en el libro de Daniel. Ese Belsasar que aparece es nieto de Nabucodonosor. En este momento ignoro el nombre del padre de Belsasar. Y bajo los persas, con el imperio persa, estuvo con Ciro y estuvo por lo menos con Darío. Estamos hablando que Daniel estuvo bajo dos imperios diferentes y por lo menos cinco o seis reyes diferentes. Y con cada uno de ellos, Daniel no cambió, ¿sí? Daniel fue el mismo. Daniel tenía unos principios de vida, unos valores de vida, y con ninguno de ellos cambió. De hecho, el no haber cambiado, el haberse mantenido fiel, el haber sido leal, le trajo en ciertos momentos dificultades a él y a sus compañeros. Eso lo vamos a ver en el transcurso de la lectura de Daniel. Por ejemplo, los compañeros fueron metidos a un horno de fuego por no, pues, adorar al rey como lo demandaban los caldeos. Daniel fue llevado al pozo de los leones también por no postrarse ante estos reyes tiranos que demandaban adoración, o ellos o sus súbditos, y se mantuvieron en su lugar, ¿sí? No cambiaron. Eso tiene que ver con la fidelidad, de que yo no cambio cualquiera que sean las circunstancias, ¿sí? La fidelidad es que en las buenas y en las malas, como los votos matrimoniales entre dos esposos, los esposos se juran, se prometen fidelidad, y esa fidelidad es que independientemente de las circunstancias, no voy a cambiar, independientemente de los tiempos, no voy a cambiar. Este pacto que estoy haciendo es para siempre. Y eso vemos claramente en estos dos hombres, que fueron llamados jóvenes, que se mantuvieron fieles y que hasta el final de sus días no negaron lo que ellos eran, lo que el Señor había hecho en ellos. Y en la vida de Daniel vemos que esta fidelidad le trajo muchas dificultades, pero también trajo muchas bendiciones, entre ellas que fue guardado, que fue protegido, pero sobre todo creo yo que es un extraordinario privilegio el haber sido iluminado, el haber sido instruido, el haber podido recibir las visiones del Señor. Es un privilegio enorme poder conocer al Señor, poder entenderlo, poder comprender las circunstancias, los tiempos. Generalmente en este mundo vivimos como a tientas, pero quien tiene el privilegio de conocer y entender la mente y el corazón del Señor
pues camina de una manera más confiada y segura. Daniel se sostuvo. ¿Sí? Daniel no era un camaleón. Bueno, Daniel era un hombre de Estado, sin duda alguna, era un hombre que estuvo en autoridad. Y Daniel no era como los camaleones políticos que se mueven según su conveniencia, sino que él tenía sus principios y no cambiaba. Era más bien, pareciera, que aquellos nuevos gobernantes veían en él tanta rectitud, tanta sobriedad. Algunos lo tuvieron en cuenta, como Nabucodonosor, como Darío, otros no lo tuvieron en cuenta, como Belsasar. Bueno, al principio, porque Belsasar terminó teniendo en cuenta a Daniel, aunque lo quiso olvidar. Pero Daniel no tuvo que adaptarse a las circunstancias. Daniel no se movió de acuerdo a las conveniencias, sino que él se mantuvo firme en su lugar. Eso es fidelidad. ¿Sí? Eso es fidelidad. El Señor es fiel, porque Timoteo, o la carta de Pablo a Timoteo dice que el Señor es fiel y no se niega a sí mismo, porque el Señor no cambia. Eso dice el libro de Malaquías, porque yo no cambio, por eso no habéis sido consumidos, porque yo soy el mismo ayer, hoy y por siempre. Por eso ustedes no han sido destruidos, porque Él es fiel, porque su amor es inmutable, porque lo que Él dice con su boca lo hace con sus manos, se sostiene. ¿Sí? Somos nosotros los que por ignorantes o necios o, ¿cómo le digo? O llenos de ego y de orgullo, nos desligamos del pacto del Señor, pero el Señor cumple cabalmente su pacto y sus promesas. Ahora, si alguien es fiel con el Señor, ¿sí? Ahora imagínese que alguien reaccione a la fidelidad del Señor con fidelidad, pues obviamente va a vivir siempre seguro y tranquilo. Entonces, estos hombres, tanto Daniel como Juan, se mantuvieron. Daniel vivió muchos años, ambos hombres vivieron muchos años, tuvieron que ver muchas circunstancias, eh, tanto que cuando Pedro, por ejemplo, le reclama al Señor Jesús, bueno, y este que, hablando de Juan, le dijo, pues si yo quiero que viva hasta que yo vuelva, que a ti, ¿sí? Y obviamente se sabe históricamente también que Juan fue el que más vivió. Ahora, ¿qué le confió el Señor a Juan? Muchas cosas, pero entre otras cosas, seguramente, bueno, se cree que había un vínculo familiar también, pero entre otras cosas le entregó el cuidado de su madre María al discípulo amado, a Juan, ¿sí? Bueno, el discípulo amado, ¿quién decía el discípulo amado? El mismo Juan en su escrito, en su Evangelio de San Juan, se escribe o escribe de él como el discípulo a quien amaba Jesús. Tenía esa percepción de ser amado por el Señor Jesús. Encontramos en eso también una similitud con Daniel, porque Daniel, de hecho, en el capítulo 10 versículo 11 cuando recibe uno de los mensajes de las visiones, se le presenta el ángel y le dice, mi muy o eres varón muy amado, dice así, y me dijo el ángel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. Tenían hasta una percepción muy especial del Señor. O sea, ellos no se sentían como cualquier cosa, que a veces el cristiano también sucumbe y se vuelve infiel porque duda de la fidelidad del Señor, ¿sí? Duda del amor eterno perfecto del Señor. Entonces, cuando yo dudo de que me ama, de que soy especial para Él, pues no me comporto como lo especial y amado que soy. Cuando un creyente se sabe amado, está convencido del amor del Señor, de la misericordia del Señor, de la gracia del Señor, pues inteligentemente, racionalmente, debería pues vivir conforme a ese amor que ha recibido. Entonces, cuando alguien no tiene claridad en ese amor, cuando alguien duda del amor del Señor, de su bondad, pues obviamente no le va a costar nada pisotear la sangre del Señor en su infidelidad. Pero el que se sabe amado se va a esforzar en retribuir ese amor innegable. Tenemos entonces estos dos personajes y que en la lectura que usted hará hoy verá claramente que eran
jóvenes, pues el principio de la lectura, tanto de, bueno, las cartas ya Juan está un poco anciano cuando las escribe, pero, pero veremos en la narración estos hombres que determinan en su corazón mantenerse con el Señor, no darle la espalda. Vénganse las circunstancias que se vengan, vengan los tiempos que vengan, eh, tiempos que me convengan o no. ¿Qué le convenía, por ejemplo, a Daniel? A Daniel le convenía, como dice el capítulo 1, alimentarse de la porción del rey, ¿sí? Entrar en lo que le estaban ofreciendo en el palacio, la alimentación, la bebida, bueno, muchas cosas. Y Daniel que dijo, no, venga, es que como ese alimento está consagrado a ídolos, pues para mí es ofensivo delante del Señor, entonces yo no voy a hacer eso. Tanto, y eran tan especiales que los eunucos, o el jefe de los eunucos, aceptó ese reto, ese desafío que le hizo Daniel de que probara 10 días, de que durante 10 días probara cómo, porque al jefe de los eunucos le daba miedo que se debilitaran si no comían bien, y pues luego él era el encargado de ellos y podría sufrir un problema. Así que le dice Daniel, bueno, probemos, pero no me deje tomar ese alimento que me contamina. En 10 días el Señor respaldó claramente la fidelidad de Daniel de que propuso en su corazón, así lo dice la Biblia, no contaminarse con aquellas cosas que al Señor no le eran agradables. Y ahí hay un tema muy importante. La fidelidad implica la determinación y la decisión de que no importa el entorno donde yo esté, no me voy a contaminar, ¿sí? Ahora, para no contaminarme del entorno donde estoy, es que yo tengo que estar muy convencido, de nuevo, de quién soy, a quién le sirvo, a quién le pertenezco, quién es el que me ama, quién es el que me perdonó, quién es el que extiende su misericordia todos los días. Cuando yo tengo claridad de eso, de lo de quién soy, pues obviamente mi comportamiento, ayer en el culto hablábamos un poco en el libro de los Romanos cuando Pablo dice que nadie tenga más alto concepto de sí mismo. Y usábamos una palabra que tiene que ver con la idea de sí mismo, la palabra froneo, que es una perspectiva personal que regula mi comportamiento. Y cuando habla Pablo, ese hiperfroneo de estar demasiado o tener una perspectiva personal muy alta, pues obviamente eso nos aparta del Señor. O por el contrario, tener una dimensión inferior de lo que nosotros somos, pues también nos lleva a actuar con infidelidad. Pero cuando yo sé quién soy, a quién le pertenezco, de dónde provengo, qué plan hay con mi vida, puedo estar en el entorno más horrible, en medio de las tinieblas, en el valle de la sombra de la muerte. Puede ser diciembre, puede ser enero, puede ser junio, no importa, yo no cambio, yo soy el mismo, porque me mantengo fiel al que es fiel, al que no cambia en ningún momento, al que no se mueve y se adapta a las circunstancias, sino que se mantiene inmutable, inconmovible en su amor, en su misericordia y en el plan que tiene para mí. Esto representan estos dos hombres, fidelidad. Esto representan estos dos hombres, determinación a mantenerse firmes conforme a la obra y el llamado que el Señor les dio. ¿Qué trajo esto a sus vidas? Visión. ¿Qué trajo esto a sus vidas? Como dice la Biblia de Daniel, entendimiento y en sueños y visiones. ¿Qué les permitió esto en sus vidas? Ser testigos. Juan, cuando empieza su carta, la primera carta, habla de haber oído, visto, contemplado y palpado con sus manos. Eso es lo que trae ser fiel, aquel que es fiel, el que tenemos la oportunidad de que los cielos sean abiertos, de que tengamos comprensión, claridad y que no andemos en la vida a tientas, sino que andamos en la vida con una certeza y una seguridad, que aquel que nos llamó que es fiel, en esa fidelidad también nos sostendrá, nos guardará. Y en estos dos hombres vemos con claridad esa fidelidad, que fueron guardados, escondidos, como dice el salmista, como la niña de tus ojos, bajo la sombra de tus alas.
Así fueron guardados, amparados bajo gobiernos tiranos. Juan incluso, según nos cuenta el mismo libro Apocalipsis, fue exiliado. Y en medio de ese exilio, de la soledad, en vez de estar solo, fue acompañado por el Señor. Fue donde recibió la gran revelación del libro de Apocalipsis. Daniel, en los momentos en que se supone que estuvo apartado, fue en el tiempo donde el Señor confió en su mente, en su corazón, esta revelación tan extraordinaria que nos trae también el libro de Daniel. Y nos muestra que fueron fieles siendo jóvenes, fueron fieles siendo adultos y fueron fieles siendo ancianos. No cambiaron, no se ajustaron, no se adaptaron. Hay una situación, creo que yo le he comentado antes, que los judíos, hay un museo en la Universidad de Tel Aviv, que es el Museo de la Diáspora, y en ese Museo de la Diáspora, que creo que muchas veces se los he mencionado, en ese Museo de la Diáspora hay unas, digámoslo así, está, o estaba, no sé si existe aún, organizado eh, como algunos valores que ha tenido el pueblo judío que les ha permitido, a pesar de los siglos y de la dispersión, a eso se refiere la palabra diáspora, y a pesar de la diáspora o la dispersión, haber conservado algunos atributos que los hacen ser una nación. No perdieron el idioma, no perdieron sus creencias, no perdieron sus costumbres, no perdieron de vista sus promesas. Entonces ellos atribuyen a ciertas actividades, a ciertas verdades que les puso el Señor delante para que fuera guardado este legado de sus ancestros, independientemente el país, el idioma, eh, las creencias, las circunstancias. Los judíos fueron dispersados por todo el mundo y cuando se les permite volver, llegaron judíos de todos los rincones del mundo. Entonces ellos hablan del Shabbat, que los cuidó como familia, hablan pues entonces empiezan a hablar de la fe, empiezan a hablar de la lengua, empiezan a hablar de sus fiestas solemnes, pero hubo algo que sí se convirtió en un peligro para ellos y que fue la más grande amenaza que terminó en muchos casos con la esencia del ser judío y ellos lo llaman la asimilación. ¿Sí? ¿Y qué es la asimilación? Que se adaptaron al lugar a donde llegaron. Generalmente los judíos establecían una comunidad y en medio de esa comunidad ponían, entre otras cosas, una sinagoga, ¿sí? Un centro de culto, pero también su vida social y su vida incluso económica empezaba a girar en torno a esta comunidad, ¿sí? Entonces, por eso se hablan de comunidades judías, entonces ellos compartían sus creencias, compartían sus tradiciones y eso los guardaba. Pero en otros escenarios no se integraron entre ellos como comunidad, sino que se integraron al pueblo a donde llegaron, muchas veces pueblos incrédulos, paganos, inconversos, y se asimilaron. Y en esa asimilación fue donde perdieron. Eso fue lo que no pasó con Daniel y con Juan. Ellos no se asimilaron a su entorno. Ellos mantuvieron el ser luz en medio de las tinieblas. De hecho, la primera carta de Juan exhorta muchísimo a vivir en luz. Dice, Él es luz, Él nos llamó a la luz, el Señor es la luz que resplandeció en las tinieblas y nosotros estamos llamados a vivir en la luz admirable, porque el que anda en la luz, anda en la verdad. El que anda en la verdad siempre será libre, pero el que se deja asimilar por su entorno, empieza a caer en las densas tinieblas del engaño de ocultar lo que somos. Mire, si usted, donde quiera que esté, en su trabajo, en su estudio, en su entorno, en su barrio, en su ciudad, el único que sabe que usted, que supuestamente es cristiano es usted, usted se dejó asimilar, usted está ocultando lo que es, usted no está manifestando las virtudes del que lo llama las tinieblas admirables. Y ese es el primer paso de la asimilación. Entonces simplemente usted entra en ese entorno importándole 880 la obra que el Señor pudo haber hecho con su vida. Estos hombres
no les importó. Estos hombres entendieron lo que eran y en sus escritos nos exhortan y nos llaman a esa fidelidad, nos exhortan y nos llaman a esa permanencia, a no cambiar, así las cosas aparentemente no nos convengan. A Daniel le convenía mucho más adaptarse, asimilarse, hablándolo en bienestar material, físico, pero él sabía que, que el que está arriba estaba mirándolo y lo amaba más, le temía más, tenía mucho más que deberle al Eterno que a lo que el entorno o a su propio ego le podría ofrecer. Y Juan se mantiene de tal manera con el Señor que, de hecho, Juan está en la escena, en una escena muy crítica que es la cruz. Eh, Pareciera que muchos de los discípulos no estuvieron con el Señor en la cruz. Muchos se escondieron. De hecho, habla que había más mujeres con ellos en la cruz. ¿Quién estaba en la cruz? Juan. Eso es fidelidad. O sea, Juan puso, de acuerdo a las circunstancias, incluso su vida en juego y estuvo allí con el Señor. Y por eso el Señor le dijo, te encargo el cuidado de mi madre, te encargo el cuidado de uno de los más grandes tesoros que he tenido en este mundo, el instrumento que el Señor utilizó para que viniera al mundo el Salvador. O sea, le estaba entregando el super tesoro en este mundo del Señor Jesús por fiel, porque el Señor al que es fiel le pone en sus manos grandes tesoros. Y a estos dos fieles les puso los tesoros de la gran revelación de los acontecimientos de los últimos tiempos. Y el que es hallado fiel delante del Señor, dice por ejemplo el Evangelio, el que es fiel en lo poco será puesto en lo mucho. Y ese puesto en lo mucho no es solo aquí. No podemos pensar solo en el beneficio inmediato. ¿No? Ese puesto en lo mucho tiene que ver con la eternidad, con la cercanía al Señor. Nosotros en este mundo estamos sembrando para cosechar en la eternidad. Como decía que está de moda en estos días aquella película El Gladiador, lo que hacemos en este mundo retumba en la eternidad. Y eso es lo que estos hombres entendieron. Entendían que en la fidelidad, en lo mucho, en lo poco, el Señor tendría un lugar especial para ellos. El Señor le dio sin duda alguna un lugar especial a Daniel y un lugar especial a Juan, hombres fieles que se mantuvieron permanentes. Es un desafío para nosotros el mantenernos independiente de todas las cosas. A veces al creyente se le facilita mantenerse fiel cuando le va bien, ¿sí? Cuando las cosas le salen bien. Otros se mantienen fieles es cuando las cosas no son tan buenas y negativas. ¿Qué quiero decir? Que ante la dificultad muchos se vuelven fieles, ante la enfermedad, la escasez, la persecución, el peligro, las adversidades, se vuelven fieles y buscan al Señor, oran, claman, le ruegan, pero cuando viene la respuesta, se olvidan del Señor, ¿sí? Porque estoy cómodo, porque estoy tranquilo, porque estoy seguro, porque no tengo deudas, porque tengo el dinero, entonces como que me relajo. Otros, ante la dificultad, se quiebran y le vuelven la espalda al Señor. Y cuando las cosas están más calmadas, se vuelve al Señor. No, la fidelidad es que no importa, no importa las circunstancias, es como el matrimonio, no importa que haya comida, no importa que estés sano, que estés enfermo, no importa que estés lindo, que no, ya no estés tan linda, no importa, aquí estamos, el uno para el otro. El Señor ha estado allí inconmovible para nosotros. ¿Cuántas veces nos hemos revolcado en el fango después de que el Señor nos ha limpiado? ¿Cuántas veces hemos pisoteado su santo nombre y Él está ahí, inmutable, inconmovible para nosotros? Así que es un gran desafío. Tenemos un mes, yo digo que este es el mes de la tentación a la infidelidad, donde lastimosamente por dinámicas extrañas de este mundo, muchas personas le dan la espalda al Señor. Claro, viene la prima, más dinero, las visitas, las fiesticas, muchas cosas, y le damos o dejamos que nuestro corazón se enfríe.
cuando debería ser un mes de más reflexión, de gratitud, incluso de preparación para la nueva etapa que vamos a empezar. Fidelidad. Si Él es fiel, nosotros deberíamos ser fieles como Él es fiel. Y por eso en esta mañana yo le invito a que haga una oración sencilla, puntual y reconozca el favor de Dios en su vida. Solo haga eso. Empiece por reconocer lo que el Señor es y hace en su vida, día a día, por su salud, su provisión, su protección, las personas que le rodean que son maravillosas. Señor, tú no cambias, tú no me fallas. Señor, tú no te adaptas. Tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Yo te pido que yo reaccione sabia e inteligentemente a tu verdad y que me conduzca de acuerdo a tu verdad. No es tiempo de agradar a nadie más, ni siquiera a mí mismo. Yo no me puedo salvar, yo no me sostengo, ni nadie más, solo tú, Señor. Tenemos aquí dos hombres extraordinarios, Daniel y Juan, que demostraron alta fidelidad, Señor, pero también en esa alta fidelidad vemos cómo accedieron a tesoros eternos. Yo quiero ser tu hombre de confianza. Yo quiero ser una persona en la cual tú puedas confiar, que puedas colocar tus tesoros en mis manos y que sepas que los voy a cuidar con celo, con fidelidad, que no voy a renunciar a la vida que tienes para mí, Señor, que no voy a dejar que ni la ansiedad, ni la depresión, ni la alegría, ni la tristeza, ni lo mucho, ni lo poco, me aparten de tu plan. Yo quiero serte confiable, Señor, así como tú lo has hecho y has sido todo para mí. Ayúdanos, danos de tu espíritu, porque es imposible en nuestra humanidad. Solo que yo puedo decir en mi corazón, pero sin tu ayuda es imposible. Danos de tu espíritu. Que este mes, que es un mes de prueba, pasemos la prueba, Señor. No nos dejes caer en la tentación, no nos dejes caer en la prueba, que podamos superar lo que venga, Señor. Y que cuando tú me mires puedas decir de mí, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Quiero vivir y entrar en tu gozo, Señor. Que así sea, por favor. Danos tu bendición, Señor, con tu espíritu. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.